Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing, oh, 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 don't wait for England to chime, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your Oh, morning, come bursting, the clouds moving. Ciudad de la Esperanza ya no es un proyecto, siento yo, aunque sigue siéndolo. Parece una contradicción, pero es una olla y un balón. Lo resumiría en estas dos figuras. Una olla y un balón que reúnen en torno a sí a un grupo de niños y de adultos en un vertedero, y que poco a poco se fue transformando en un programa de acompañamiento integral. Y creo que el término integral es muy importante señalarlo, a población socialmente vulnerable. En este caso me estoy refiriendo no solamente a los niños y niñas del vertedero municipal y a los que viven en las barriadas marginales de una ciudad al norte del país, sino también a adultos, especialmente mujeres, que por su condición de mujeres, por su condición de indígenas y por sus condiciones de pobreza, pues son invisibilizadas, como suele ocurrir en los países pobres, por el Estado mismo. Comunidad de Esperanza, o la Ciudad de la Esperanza, como solemos decir, acoge todos los días a 450 chicos y chicas desde los 4 años hasta los 18, 19 años para proveerles de educación, de manera que puedan marcharse de allí con un bachillerato, con algunas experiencias de formación profesional para tener algo más con lo cual enfrentar la vida. Deseamos de corazón que puedan llevarse consigo un sueño esperanzador que tenemos que ir despertando a lo largo de los años, pero la integralidad no radica en el tema de la educación o de la formación académica en sí, sino radica en todas las otras acciones que realizamos con ellos, desde la práctica de algunas disciplinas deportivas, el discurso de la seguridad alimentaria, que es sumamente necesario y retador en un entorno tan pobre y tan escaso para ellos de recursos alimentarios. Luego también la atención en salud física, dental, atención psicológica, educación social, trabajo social, como le llamamos allá, derechos humanos y atención a la víctima, a las víctimas de la violencia doméstica, sexual, que pues últimamente le hemos estado poniendo una atención muy especial. La Ciudad de la Esperanza, tendría que decirlo también, tiene una pequeña residencia para acoger a niños y jóvenes que sufren alguna forma de abandono o han sufrido alguna forma de violencia o que viven en condiciones de pobreza extrema, para poder darles un espacio en donde puedan complementar lo que ya la Ciudad de la Esperanza les da. Y en los últimos años, tendría que decir, estamos intentando apostar por la mujer de una manera más comprometida y seria, porque consideramos que si logramos empoderar a la mujer, le damos herramientas, la integramos en un proyecto concreto para ella y para ellas de emprendimiento, pueden salir de la pobreza o pueden mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.
eso fue hace más de 15 años. Yo había sido destinado a una parroquia de las barriadas marginales. Honestamente debo decir que era el lugar a donde nunca quise llegar. Y allá fui. Y al cabo de los meses, pues descontento de mi experiencia pastoral porque no estaba resultando lo que yo quería o lo que yo esperaba o lo mínimamente deseable, era infeliz, estaba descontento y a punto de colgar la toalla. Y un antiguo compañero de estudios de la juventud me invitó a visitar el vertedero. Y justamente en el vertedero fue donde algo ocurrió. O se me cayeron las escamas de los ojos o las del corazón, qué sé yo, pero encontrarme yo, un hombre insatisfecho porque sus expectativas no habían sido cumplidas, no había tenido el reconocimiento que esperaba de mi trabajo de los años anteriores, me doy cuenta de que hay gente que vive de la basura, que está sobre una montaña de basura, literalmente, rasgando bolsas de plástico de donde saca de todo, desde papel higiénico hasta plástico, aluminio, vidrio y en algunas ocasiones hasta algo para comer o algo que puedan reutilizar en su casa. Por ejemplo, una nevera que se la llevan para hacer con ella un depósito para el agua de lluvia. Encontrar esa paradoja de la pobreza extrema, después lo logré interpretar de la invisibilidad por parte de la sociedad del lugar, que después resulta ser la indiferencia misma del Estado y del mundo en general ante el mundo de los pobres, pues me hace entender dos cosas. Una, que mi vida no iba a seguir siendo la misma, definitivamente no podía seguir siendo la misma, pero que tampoco podía quedarme cruzado de brazos. Haber llegado allí creo que no fue por casualidad. Yo no creo en que Dios maneje los hilos de la historia humana como si fuésemos marionetas, pero sí creo en su providencia y evidentemente en su providencia tenía preparado esto para mí. Y esto me ha dado un plus de sentido para la vida, sobre todo porque a quienes en aquel momento encontré, a quienes tuve que ganarles un espacio porque automáticamente era repelido por el hecho de ser cura, imagínate, se convirtieron a lo largo del tiempo en mis maestros de vida. Y me he encontrado mucha gente que me ha dado grandes lecciones a propósito de la vida, a propósito de la felicidad, de las cosas que realmente cuentan, de las que valen, de la experiencia misma de Dios, que no necesita muchas veces de palabra, de las cosas que me hacen feliz, y de los grandes desafíos que como persona, como hombre y como creyente tengo adelante. Me atrevería a decir que en algún momento tuve una crisis muy fuerte de identidad a propósito de mi sacerdocio, ¿no? Porque ya no me veía detrás de un altar celebrando los sacramentos y los ritos como única función. Y de pronto me vi como un cristiano de frontera social. Y pude entender que ser discípulo es eso, hoy día. Estar en el mundo donde nos toque estar, en la parte del mundo donde nos toque estar, para mí estar en la frontera, al lado de aquellos
de quienes estaría Jesús, prestándoles a veces mi corazón. Ahora ya no soy solamente yo, somos un equipo relativamente grande, prestándoles nuestra voz para denunciar la infamia, la injusticia, la corrupción que se traga el desarrollo y el futuro de los pequeños. Cosas así. When you're feeling down, Guatemala es el país más desigual del continente latinoamericano, del continente. La mitad, de 10 niños, 5 padecen desnutrición crónica. La corrupción y la riqueza mal distribuida pues compromete el futuro de los más vulnerables. Algunos llegan ya con serias deficiencias para poder aprender. Las niñas quizás son mucho más vulnerables que en otros entornos, aunque puede ocurrir en cualquier otro sitio. Pero la Ciudad de la Esperanza es como una burbuja que les permite tener espacios dignos, porque últimamente lo que hacemos, todas las acciones que hacemos, están en favor de la dignificación de la vida de los más pobres. Entonces diría, es ese espacio en donde a ellos les va cambiando muchas veces la historia porque encuentran lo que a veces no tienen en casa. Y no me estoy refiriendo solamente a la comida, me estoy refiriendo al afecto, a la serenidad y a la alegría de un espacio muy seguro y muy bonito, y también a la posibilidad de esto que se llamaría cultivar un sueño esperanzador, que les permita, si parten de ahí con la conciencia clara y un juicio crítico ya formado, ser agentes de cambio en la sociedad, no conformarse con lo que hay. away. I'll take you away. I'll take you away. Es cierto que muchos niños nunca habían pensado que querían ser de mayores hasta que, o sea, que nuestra realidad, ¿no? Aquí parece mentira, ¿no? Que todos los niños desde bien pequeños, aunque está claro que hay también mucha problemática en ocasiones y demás, pero en general tú vas por la calle y un niño aquí sabe que quiere ser de mayor. Pero en este caso muchos niños nunca se habían planteado esa pregunta, ¿no? Sí, a mí me sorprendió, fue una de las cosas que me sorprendieron más cuando empecé a conocerles, que la respuesta más común era no sé, o hacían referencia a personajes que de su entorno, ¿no? Entonces quiero ser albañil, quiero ser policía, quiero ser soldado y poco más. No pensaba ninguno que podía ir a la universidad, ninguna chica pensaba que podía llegar a ser maestra si se lo proponía, si se empeñaba en ello. No iba más allá. Entonces, eso, soñar es importante. Creo que, bueno, la pedagogía de los sueños es viable. Like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my shoes drawn. It's always darkest before the
que en teoría es la municipalidad, el ayuntamiento de la ciudad se llama Cobá, cabecera de un departamento que se llama Alta Verapaz, que es la región más pobre de Guatemala. Pues ellos tendrían que, desde hace años, haber echado a andar un programa que pudiese crear en toda la población una cultura de la clasificación de los desechos, que también tendría que haber transformado ese vertedero de todo en un espacio en donde la gente pudiese laborar en condiciones más dignas, evitando la presencia de niños, clasificando los desechos de una manera más segura también, y no de la manera como viene hecho desde hace muchísimos años. Poco o nada ha cambiado en ese sentido, pero desgraciadamente puede más el interés político, el hambre de dinero, que la honorabilidad que compromete al ser humano cuando en una campaña política promete el oro y el moro. Smile without a reason why. Este libro es Guatemala, la montaña de basura. Lo tituló así la editorial y puede parecer un título muy fuerte, pero es que hace referencia justamente a ese momento puntual en el que yo me encuentro con la gente y se va desarrollando toda una historia. En el libro voy compartiendo historias de la gente pequeña del otro lado del charco, historias de personas que han tocado mi corazón de alguna manera, desde una perspectiva muy humana, pero también considero bastante profunda. Son más o menos 12 historias. En cada una de ellas voy refiriéndome a un niño, a una niña, a una mujer, y voy contando qué fue lo que ocurrió con ellos, cuál es su entorno, pero también cuáles son los vínculos que nos unen. Es decir, cuáles son los lazos que hemos ido tejiendo y hemos ido fortaleciendo a lo largo de los años. La intención de cada una de estas historias era no solamente ir dejando como una memoria amorosa, le llamaría, tal vez metaforizando un poco, de la ciudad de la esperanza y de dónde partió, sino también de quienes la habitan y de quienes habitan nuestro corazón. Pero también lo hice con el propósito de que quienes puedan leer el libro quieran sentirse, se dejen interpelar, por cada una de esas historias. Yo insisto en dos cosas: en que hay que dejarse herir por el dolor de los otros para ser más humanos, para cambiar la mirada. Pero también en que este libro hay que leerlo a sorbos. Leer una historia, pensar, ir despacio con él, para apropiarse de la gente pequeña que habita en las páginas y que habita en la ciudad de la esperanza. Y quizá la última intención, pero no menos importante, es convidar a la solidaridad con nosotros, obviamente, con la ciudad de la esperanza, pero luego con el mundo entero, con la humanidad entera. Es que tenemos tantas cosas que hacer por el mundo, por mejorar la humanidad, por mejorarnos a nosotros mismos. Y a veces perdemos de vista que el camino de la felicidad, el camino de nuestra propia realización, pasa precisamente por la vida de los otros, por entregar el corazón. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?
Oh, we get what we deserve. And where down we go. Oh, 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 where down we go. Oh, oh, oh. El apoyo de la gente de Manos Unidas ha sido muy importante, no solo ahora, sino a lo largo del tiempo. Conocí a Manos Unidas hace muchísimos años a través de su encargado para el área de Centroamérica, pero nunca me imaginé que esa relación llegara a ser tan necesaria, tan vital para nosotros, porque gracias a ellos se construyó una buena parte de lo que hoy es la Ciudad de la Esperanza. Obviamente también participaron otras organizaciones, pero también ellos han sido como un pequeño nido de amistad desde donde yo puedo encontrar otros interlocutores aquí en España. Es una historia muy humana. Manos Unidas definitivamente es eso. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. La 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 Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.